Cuadriláteros. Vamos a exponer el catálogo de cuadriláteros que vamos a estudiar en estos vídeos que vienen a continuación. Primero que estudiamos es el cuadrado, que tiene sus cuatro lados iguales, formando 90 grados cada pareja. Cada diagonal del cuadrado forma 45 grados con el lado y las diagonales forman 90 grados entre sí. El rectángulo es similar al cuadrado, pero ya no son los cuatro lados iguales, sino que son iguales 2 a 2. Los dos opuestos, estos son iguales y estos otros dos también lo son. Las diagonales se cortan en el punto medio de las mismas y ya no forman 90 grados. El área del cuadrado es el lado al cuadrado y el área del rectángulo es base por altura. El rombo tiene sus cuatro lados iguales, similar al cuadrado, pero ya sus diagonales no forman 90 grados y no son iguales. Obsérvese que en el cuadrado las diagonales serían iguales, pero en el rombo no. La característica fundamental de los rombos es que sus diagonales forman 90 grados, aparte de la igualdad de sus cuatro lados. Los ángulos son iguales 2 a 2, los opuestos, o sea que este ángulo es igual a este y este otro es igual a este otro. El paralelogramo o el romboide, este sea un paralelogramo también llamado romboide, tiene dos lados iguales y otros dos también, son opuestos, los lados opuestos son iguales y ya no forman 90 grados las diagonales ni forman un determinado ángulo las mismas. La característica es que las diagonales se cortan en su punto medio. El punto medio de las diagonales es el de corte de las mismas y eso es lo que garantiza de que cualquiera de estos cuatro cuadriláteros sean del tipo correspondiente. O sea, que el hecho de que sea, obsérvese que un cuadrado es un caso particular de un paralelogramo, igual que un rectángulo, igual que un rombo. Bueno, pues el romboide o paralelogramo, su característica es que sus diagonales se cortan en un punto y ese punto es el punto medio de las mismas. Lo mismo ocurre con el rombo, con el rectángulo y con el cuadrado. Cosa que con los demás polígonos que vamos a estudiar, los demás cuadriláteros, no se va a cumplir. El siguiente cuadrilátero es el trapecio, que tiene dos lados paralelos y los otros dos con inclinaciones determinadas. Este trapecio tiene, ya digo, esto se suele llamar base menor y esto base mayor y base menor. Los trapecios, cuando los lados que no son bases son iguales, se llaman trapecios isósceles. Y cuando uno de estos lados que no es base es perpendicular a las bases, se llama trapecio rectángulo. Luego tenemos el trapezoide o cuadrilátero en general. Hay tres tipos. Trapezoide inscribible en una circunferencia, es decir, que sus cuatro vértices se sitúan sobre una circunferencia. La condición para que esos cuatro puntos sean concíclicos o estén en una misma circunferencia es que sus ángulos, la suma de los ángulos opuestos sea de 180 grados. Obsérvese que este ángulo, en este vértice, abarca este arco. Luego el valor de ese ángulo es la mitad de ese arco. Y este otro ángulo opuesto, su valor es en la mitad de este otro. Como la suma de los dos arcos es 360, y en ambos casos son ángulos inscritos, por tanto el valor es la mitad, pues la mitad de 360 es 180. Por eso la característica de los cuadriláteros inscribibles, algunos autores dicen inscriptibles. Es más riguroso a nivel gramatical decir inscribibles. Los cuadriláteros inscribibles es que la suma de los ángulos opuestos es 180, igual que esta otra también es 180. Se recuerda, y se estudiará cuando veamos los polígonos en general, que la suma de los ángulos interiores de todos los polígonos, de todos los cuadriláteros, es de 360 grados. Aplicaríamos una fórmula que es que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono se demostrará, ya digo, más adelante, es 180 multiplicado por n-2, siendo n el número de lados. Si todos estos son cuadriláteros, tienen cuatro lados. 4 menos 2, 2. 2 por 180, 360. Todo cuadrilátero tiene como propiedad que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Este sería el cuadrilátero inscribible. Este cuadrilátero tiene una propiedad interesante, y es que si prolongamos los lados opuestos, vamos a prolongarlos aquí, pues vemos que se cortan en un punto una pareja y en otro punto la otra pareja. Y si hacemos las bisectrices de este ángulo y de este otro, haremos esas bisectrices y las prolongamos, esas bisectrices cortan a los lados del cuadrilátero original en 4 puntos, que serían este y este. Bueno, pues esos 4 puntos unidos constituyen un rombo.
y lo cual significa que esas diagonales, esas bisectrices, son diagonales del rombo y por tanto las bisectrices, como toda pareja de diagonales de un rombo, según hemos dicho anteriormente, forman 90 grados. Esta es una propiedad interesante que en un momento determinado puede ser de utilidad para resolver problemas. O sea que en un cuadrilátero inscribible, tiene que ser inscribible, ¿eh? Si prolongamos los lados opuestos, se cortan en este punto y la otra pareja en este otro. Si hacemos la bisectriz de este ángulo, tendremos esta recta, y si hacemos la bisectriz de este ángulo, tendremos esta otra. Bueno, pues esas dos bisectrices se cortan bajo 90 grados, y los puntos de corte de esas bisectrices con los lados del cuadrilátero original son 4 puntos que constituyen unidos un rombo. Bien, los cuadriláteros circunscribibles, este que hemos estudiado hace un momento, es inscribible en una circunferencia, pero también los hay circunscribibles, es decir, aquellos cuyos 4 lados son tangentes a una circunferencia. Bien, pues estos son los puntos de tangencia y vamos a ver la propiedad. Así como en los inscribibles la suma de los ángulos opuestos adquiere un valor constante, en los circunscribibles la suma de los lados opuestos adquiere un valor constante, es decir, que este lado más este lado es igual a la suma de este lado más este lado. Vamos a demostrarlo. Para demostrarlo necesitamos saber una propiedad que es fácil de demostrar también, y es que si yo tengo aquí un punto exterior a una circunferencia y tengo esta tangente y tengo esta tangente, este segmento de tangente es igual a este segmento de tangente. Eso es una propiedad de las tangentes desde un punto exterior a una circunferencia. Y gracias a esa propiedad vamos a demostrar la que hemos enunciado, y es que la suma de los ángulos de los lados opuestos de un cuadrilátero circunscribible es constante y que la suma de este lado más este es igual a la suma de este más este. Esta propiedad, ya digo, de que las tangentes desde un punto exterior a una circunferencia determinan aquí hasta el punto de tangencia segmentos iguales, significa que este segmento es igual a este. Aquí significa que este segmento es igual a este, que este segmento es igual a este y que este segmento es igual a este. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser poner letras. Si esto mide A, esto medirá A, y iremos haciendo si esto mide B, si esto mide B, esto B, etcétera, etcétera. Vamos a hacer B, C y C y D y D. Y entonces veremos que si sumamos esto más esto será pondremos las letras correspondientes. Sumando tendremos que A más D más B más C. Eso sería la suma de esos dos. Y ahora si sumamos los otros dos, pues veremos que la suma sería A más B más D más C. Comparando estas dos expresiones vemos que A está aquí repetido, B está aquí, D está aquí y C está aquí. Por tanto, esos dos valores son iguales. Por eso la propiedad de que los lados de un cuadrilátero circunscribible a una circunferencia, la suma de los lados opuestos adquiere un valor constante, pues es una propiedad de interés, y en muchos problemas se nos va a plantear, en vez de decirnos que un cuadrilátero es circunscribible, se nos va a decir que la suma de este lado más este es igual a la de este más este. Y con esa información es equivalente a la de decir que el cuadrilátero es circunscribible. Igual que en los inscribibles, pues si nos dicen que este ángulo más este es 180, pues entonces sabremos que el cuadrilátero es circunscribible. Bien, dicho esto, vamos a poner aquí a la parte izquierda, vamos a poner un cuadrilátero inscribible, como se puede ver, y entonces hay una propiedad que es el llamado teorema de Ptolomeo, que es el siguiente. Supongamos que llamamos a los cuatro lados A, B, C y D. Bueno, pues se cumple que los productos, y estos son las diagonales, M y N. Bueno, pues la expresión del correspondiente al teorema de Ptolomeo dice que el producto de los lados opuestos A por C más B por D, la suma de los productos de los lados opuestos, es igual al producto de las diagonales. Esto en todo cuadrilátero inscribible se cumple. Y esto es una propiedad interesante que también para algún tipo de problema podemos aprovechar. El conocimiento de estas propiedades son propiedades básicas de los cuadriláteros y, bueno, pues una serie de teoremas que a lo largo de la historia, recordemos que Ptolomeo esto lo demostró en el siglo II. O sea que en ese sentido pues tiene ya antigüedad la propiedad. Y es interesante estas propiedades, puesto que ya digo que en determinados problemas, pues tanto el hecho de que dos diagonales de un paralelogramo sean perpendiculares, pues va a ser o bien un cuadrado o bien un rombo. Entonces, vamos a tener aquí una serie de propiedades pues de interés. Igualmente, si yo hago aquí una diagonal del paralelogramo este o del romboide y hago otra diagonal, vemos que esas dos diagonales se cortan en el punto medio de las mismas. Pues todo cuadrilátero cuyas diagonales se corten en el punto medio será un paralelogramo o romboide. Siendo estos de aquí casos particulares de este. En fin, este y este son, digamos,
vamos a decir, casos particulares del mismo. En lo que respecta a los trapecios, que muchas veces salen en los problemas, pues hay básicamente dos propiedades interesantes que vamos a utilizar para resolver ciertos tipos de problemas. Hemos dicho que a esto le llamamos base mayor, B mayúscula, base menor, y esto es un lado A y esto es un lado B. Si por este punto de este lado hacemos una paralela a este, al hacer esta paralela, lo que está ocurriendo es que esta medida la estamos transportando aquí. Y entonces si ponemos letras, esto sería la base mayor B mayúscula, lo solemos representar así, esto es la base menor, esto A minúscula, y esto sería C minúscula. Bueno, pues al haber hecho por este punto esta paralela, esta medida será igual a esta, por tanto esto de aquí será A. Y ahora, como hemos trasladado esta línea así, ¿qué significa? Pues que si esto es B, este segmento de aquí es B minúscula también, la base menor, lo cual significa que si el total es la base mayor, pues este segmento de aquí a aquí será la diferencia, luego esto será B mayúscula menos B minúscula. Y entonces, a partir de ahora, cuando tengamos un trapecio, podemos saber que si se nos dan, por ejemplo, los cuatro lados, el valor de los cuatro lados, pues nosotros podemos construir un triángulo que sería este de aquí, en el cual tenemos un lado de ese triángulo es la diferencia de las bases. Y luego, este es un lado A minúscula y este es el otro lado C. Es decir, pongo aquí la diferencia de las bases y concentro en este punto a un arco de abertura A. Y concentro en este punto a un arco de abertura C. Se cortan en este punto. Con lo cual, obsérvese que he utilizado los datos que me han aportado los cuatro lados. Y entonces ya tengo este. Y ahora por este punto hago una paralela a esta línea y tengo ahí, llevando el lado B, lo que es la base menor, pues tengo este extremo. Y si por este punto llevo la base mayor, tengo este, y ya cerrando tendría el paralelogramo, perdón, el trapecio completo, conocidos, ya digo, los cuatro lados. O sea que basándome en esta propiedad, haciendo esta paralela a este lado, pues este lado queda aquí reproducido, repetido, vamos a decir, y esta base menor, B minúscula, queda según este segmento. Con lo cual, si la base mayor es el total y este segmento es la menor, la diferencia es B mayúscula menos B minúscula. Y este triángulo que se forma aquí está formado por un lado que es la diferencia de las bases, otro lado es uno de los aportados y el A que sería el otro aportado. Construyendo un triángulo conocido sus tres lados, que esto ya es elemental para nosotros, tendríamos este punto. Haríamos aquí una paralela al lado inferior y ahí llevaríamos el lado B minúscula. Y luego desde este extremo haríamos paralela y tendríamos ya para cerrar el trapecio. Otra propiedad interesante sería la siguiente. Supongamos que tenemos el trapecio anterior y que esta base que tenemos aquí la ponemos a partir de la base menor a continuación de ella. Es decir, como se ha hecho aquí en esta figura. Y a partir del extremo de la base mayor llevamos la menor. De modo que al unir en los extremos cerramos y esto nos queda paralelo a esto. Obsérvese que esto es B más B, y B minúscula más B mayúscula, y esto es B mayúscula más B minúscula, con lo cual se forma aquí un paralelogramo. Este segmento es una diagonal, o sea, aquí se ve que el trapecio ha quedado volteado, está con este lado común y está volteado. Y entonces lo que hacemos es, vemos que este segmento es una diagonal y este es otro. Por tanto, esto es de minúscula y de mayúscula. Con lo cual, nosotros podemos conocer las bases y las diagonales y construir el trapecio. ¿Por qué? Porque podemos construir este triángulo, en el cual en un lado es la suma de las bases. Esto es una diagonal y esto es otra. Pues pongo esta medida a la suma de las bases, hago centro aquí con abertura a la diagonal menor y hago centro aquí con abertura a la diagonal mayor, otro arco. Se cortan en este punto. Una vez que tengo este punto, llevo hacia acá la base menor y desde aquí llevo la base mayor y ya cerraría el trapecio. Es decir, que al colocar uno adosado a otro con el lado común C, pero invertidos, pues resulta que esto es una diagonal y esto es otra. Obsérvese que esta diagonal, si yo hago una paralela, es precisamente la otra diagonal. O sea que esta es igual a esta y paralela a ella. Estas dos propiedades son de interés para el trazado del trapecio, cuando se conoce las dos bases y las diagonales. Sobre estos casos hay variaciones. O sea que se pueden llegar a utilizar estas dos propiedades, o bien de hacer el lado paralelo, o bien de poner este triángulo poniendo la suma de las bases, y pues variaciones se pueden aportar para conseguir otras construcciones relativas o relacionadas con el trapecio.
Nos planteamos a continuación la construcción de un cuadrado conocido la suma del lado más la diagonal. Es decir, no conocemos el lado, en ese caso sería muy sencillo, conocemos la suma del lado más la diagonal. Entonces nosotros suponemos el problema resuelto, como siempre vamos a tener una figura de análisis y en ella vamos a ver el dato que se nos da. Si esta es la diagonal, este segmento, pues ahora si queremos poner en una misma línea la suma del lado más la diagonal, si este es el lado, no hay más que poner esta línea a continuación y llevar esa longitud. Para eso trazaremos este arco de centro en este punto y este radio, y el corte de ese arco prolongado con la prolongación del lado va a ser precisamente el dato que nosotros conocemos. A continuación vamos a ver lo siguiente, que se forma aquí este triángulo uniendo este y este punto, que es este que hemos hecho, y vamos a ver una propiedad. Este ángulo es el que forma la diagonal con un lado, que ya hemos comentado al principio que en un cuadrado es de 45 grados. Si esto es 45, esto de aquí son 135, porque es lo que le falta para 180, es el suplementario. En este triángulo, como la suma de los ángulos de un triángulo es 180, si esto es 180 menos 45, es decir, 135, quiere decir que entre este y este tienen que sumar lo que le falta a 135 para ser 180, es decir, 45. Luego entre este y este, 45. Pero como esta medida es igual a esta, es un triángulo isósceles. Luego este ángulo es la mitad de 45. Bien, pues entonces con esta propiedad ya estamos en condiciones de construir el problema, porque conocemos este segmento, esta línea a 45 partido por 2, es decir, 22 grados 30 minutos, la podemos hacer, y donde esa línea corte a la perpendicular trazada por este extremo, tendremos aquí la medida del lado. Y esa es la construcción que vamos a hacer. Por tanto, partimos del dato de la suma de la diagonal más el lado. Este es el dato del problema, del enunciado del problema, L más D. Por este extremo haremos una línea a 45 grados y haremos de este ángulo a la bisectriz. Esa bisectriz la prolongaremos. Y el corte de esa bisectriz con la perpendicular trazada por este extremo a la línea esta horizontal de partida nos va a determinar aquí el lado del cuadrado. Y ya con el lado del cuadrado pues podemos construirlo. O bien hacemos este arco para llevarlo hacia acá y levantamos y tendremos ahí el lado del cuadrado. Y ahora ya simplemente pues la solución de nuestro problema sería simplemente unir estos 4 puntos que hemos obtenido al hacer, digamos, el proceso. Como se puede ver, siempre hacemos una figura de análisis con el problema supuestamente resuelto. Obsérvese que esta ha sido la solución para el dato que se nos daba, que no tiene por qué, pues no tenemos por qué adivinar que coincida con esta. Nosotros nos hacemos uno cualquiera y vemos los teoremas y propiedades geométricas que conocemos de esa figura, y en función de eso solemos inferir el procedimiento de resolución. Planteamos a continuación hallar un cuadrado conocida la diferencia entre la diagonal y el lado. Para ello lo que hemos hecho ha sido un dato que se nos aporta. Entonces, dibujamos un cuadrado cualquiera para hacer una figura de análisis. Hallamos la diagonal y la diferencia de la diagonal menos el lado lo obtenemos haciendo este arco de este radio y este centro, trayéndolo hacia acá, y como este es el lado y la diagonal la hemos transportado ahí, pues la diferencia entre esos dos segmentos va a ser la d menos L, la diferencia menos la diagonal, que es el dato. Entonces, tenemos aquí que esto sería d menos L para este L concreto. Lógicamente, vemos que al unir este punto con este, vamos a tener una recta y en todos los casos, sea el tamaño que sea el cuadrado, dado que todos los cuadrados son semejantes entre sí, si en todos hacemos esta operación, este ángulo, el ángulo formado por esta recta y el lado horizontal, es constante, es el mismo. Por tanto, si nosotros aquí hacemos uno más grande y hacemos la misma operación, podemos observar que esta línea resulta paralela a esta. O sea, que sea el tamaño que sea el lado del cuadrado de partida, al hacer la operación y al unir, si es una operación similar, como son todos los cuadrados semejantes, las figuras resultantes también lo son. Evidentemente aquí se puede ver que al ser mayor el lado, la diferencia de menos L es mayor que en el caso anterior. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser intentar construir algo similar a lo que tenemos en esta figura. Por tanto, lo que vamos a hacer es ver que aquí se forma este triángulo rectángulo, del cual un cateto es d menos L, el otro cateto es el lado, y el otro cateto, y la hipotenusa va inclinada un cierto ángulo respecto al cateto este menor. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger y vamos a poner el segmento nuestro d menos L, que es dato, lo vamos a poner aquí en una línea horizontal. A continuación vamos a hacer una perpendicular. Y por este extremo haremos una línea paralela a esta, con esta inclinación. Y ahora, prolongando ambas, tendremos en el corte determinado el lado del cuadrado, que sería este. Y ya simplemente construir ese cuadrado. Yo puedo hacer este arco y buscar su corte con la prolongación
del segmento de menos L. Se forma aquí este corte y haré el cuadrado. Y ahora ya tengo aquí, que no tengo más que dibujarlo, y esa sería la solución del caso planteado. Como se puede ver, lo que hemos hecho ha sido construir un cuadrado cualquiera, ver la diagonal de ese cuadrado y ver el dato que se nos da. Para tener de menos L, hemos hecho este arco, y esto sería, si esto es L y esto es D, puesto que hemos hecho este arco y lo hemos trasladado aquí, si esto es D, pues este segmento es D menos L. En cualquier cuadrado que hagamos esto, se va a cumplir que este ángulo, dado que todos los cuadrados son semejantes, que este ángulo es constante. El ángulo formado por la línea que une el extremo de la diagonal con el extremo de haber puesto la diagonal habiendo hecho este arco. Este ángulo es formado por estas dos líneas, es constante. Entonces, se forma aquí este triángulo, rectángulo, del cual yo solo conozco el segmento de menos L, que es dato del enunciado, y esta inclinación que me la he hallado aquí haciendo una construcción de un cuadrado de lado cualquiera. Como se puede ver, este dato no me corresponde al mío del enunciado, es uno aleatorio. Pongo de menos L, levanto perpendicular, por este punto hago una línea inclinada con esta inclinación, paralela a ella, si es que este lo he hecho paralelo aquí, y donde me corte tengo el lado, y ya conocido el lado es simplemente construir el cuadrado buscado. Como se puede ver, en todos los casos hacemos siempre una figura de análisis. Sobre esa figura vemos los datos que se nos aportan, repasamos mentalmente la geometría que sabemos relacionada con los elementos que se nos aportan y los teoremas, etc. Y de ahí solemos inferir el método de resolución. Construcción de un rectángulo conocida la suma de sus lados y la diferencia. O sea, si un lado es A y el otro es B, nosotros conocemos A más B y A menos B. Nosotros, para sobre una figura de análisis poder poner estos datos, lo que sabemos es que si a partir de A llevamos la medida de B, tendremos ahí el dato de A más B. Por eso haremos un arco de esta abertura, de este radio, y prolongaremos el lado A, y aquí tendremos A más B. Nosotros sabemos que si unimos este punto con este, como esto es B, esto es un triángulo rectángulo isósceles. Por tanto, este lado, que es la hipotenusa, forma 45 grados con el horizontal. Por tanto, este vértice de ese rectángulo se encuentra en una línea inclinada 45 grados, trazada por el extremo del segmento A más B. Por otro lado, si ese arco lo prolongo, pues tendré hacia la parte de abajo, tendré aquí que si esto es A y esto es B, este segmento de aquí es A menos B. Por tanto, tendremos aquí A menos B. Esto sí, A menos B. Bien, y observamos igualmente que se forma otro triángulo rectángulo al unir este con este, y que la hipotenusa de ese nuevo triángulo forma también 45 grados. Entonces, ya vemos el procedimiento. Ponemos la medida A más B, línea 45 grados, ponemos con el mismo origen A menos B, línea 45, y donde se corten tengo un vértice. Bajo perpendicular y por paralelas lo cierro. Y eso es lo que vamos a hacer. Pondremos aquí el lado A más B, la suma de los lados A más B, que es el dato, y trazaremos una línea inclinada a 45 grados. Tomaremos ahora un arco de una circunferencia de radio A menos B y con centro en este punto trasladaremos desde este punto la medida A menos B. Con lo cual tendremos este punto y aquí tendremos A menos B. Una vez que tenemos A menos B, nosotros por ese extremo de ese segmento trazaremos una línea a 45 grados, que se corta con la anterior en este punto, y por él haremos una perpendicular para cerrar el polígono, que en este caso es un rectángulo buscado. Y aquí tendríamos pues los datos y la figura de resolución. Obsérvese un detalle, que hemos dibujado en la figura de análisis esta línea azul que representa la diagonal. Obsérvese que también de este caso, o de parte de este caso, pueden salir dos más. Supongamos que se nos da como dato la suma de los lados y el valor de la diagonal. Pues simplemente pondríamos la suma de los lados, tiraríamos una línea inclinada a 45 grados y con centro aquí y con abertura a la diagonal trazaremos un arco y nos cortará en este punto y tendremos ahí el rectángulo. O sea que cuando se conoce la suma de los lados y la diagonal, podemos construir siguiendo la misma propiedad. Inclinada línea 45 grados aquí por el extremo de la suma de los lados, y con centro en este extremo y con abertura a la diagonal, que era este dato, trazaríamos un arco y nos cortaría ahí y ya por perpendiculares y paralelas lo cerramos. Y si en vez de darnos la suma de los lados nos dieran la diferencia, A menos B, pondríamos aquí A menos B, línea 45 grados y haríamos centro aquí y el mismo arco de radio a la diagonal nos determinaría el punto de corte y ya lo cerraríamos. Luego en realidad hay tres casos, que es conocida la suma y la diferencia de dos lados, conocida la suma y la diagonal de un rectángulo,
y conocida la diferencia y la diagonal. Se basan los tres en el mismo fundamento teórico. Se aportan los cuatro lados de un trapecio y se pide hallar su representación. Este es la base mayor, esta B minúscula es la base menor y A y C son los lados inclinados. Bien, entonces suponemos un problema resuelto, como tenemos aquí en la parte izquierda, y vamos a ver que la propiedad que podemos aplicar aquí cuando se conocen estos lados es trazar una paralela a este lado, con lo cual aquí tendríamos el lado C minúscula. Entonces vemos que si esto es B minúscula, este B minúscula se ha trasladado aquí, y este segmento que queda aquí es la diferencia entre B mayúscula menos B minúscula, es decir, la diferencia de las bases. Se puede ver entonces que este segmento sería B menos B, y este sería la base B, y aquí quedaría el B minúscula. Bien, se observa que se forma aquí este triángulo, en que un lado es C, que es uno de los datos del problema, otro lado es A, y el otro lado es la diferencia de las bases, con lo cual con estos elementos podemos construirlo. Bien, entonces lo primero que hacemos es situar B, y tomar como radio de una circunferencia esta medida B minúscula para poner con centro aquí esa misma medida y tener aquí el punto que representa el segmento correspondiente a la diferencia de las bases. Una vez que tenemos eso hay que construir el triángulo de lados A y C, por tanto tomaremos ahora los lados A y C. Entonces trasladaremos el lado A, que es este lado, lo hemos puesto aquí en posición vertical, y lo trasladamos aquí en la parte derecha. Y haremos lo mismo con el lado C, en este otro punto. Lo moveremos aquí y lo tendremos aquí. A continuación haremos un arco de centro en este punto y radio A, y otro arco de centro en este punto y radio C. Y esos dos arcos se cortarán en un punto del trapecio, que sería el equivalente a este en esta figura, que es este con los datos que se han dado. Una vez que tenemos ese punto, haremos una paralela a la base inicial, y sobre esa paralela llevaremos la base menor. Para ello, tomaremos una circunferencia de radio la base menor, y con este centro en este extremo trazaremos ese arco aquí en la parte de la figura inferior, y esto nos limita aquí el extremo de la base menor del trapecio con los datos aportados. No hay más que unir este punto con este y este con el otro extremo para tener ya lo que sería el trapecio pedido. Y ahora esta sería la solución buscada. Se aportan de un trapecio las dos bases, la medida de las bases, mayor y menor, y la medida de las diagonales. Bien, nosotros recordamos la propiedad de que si ponemos la base menor a continuación de la mayor, es decir, si esta medida la ponemos aquí y tenemos un segmento ampliado en el cual esta base menor ha venido aquí a posicionarse en este lugar, bien, pues podemos también coger la base mayor y ponerla a continuación de la base menor en la parte superior. Y tendríamos aquí este otro punto que sería el correspondiente a la base mayor. Sabemos que si nosotros unimos estos dos extremos, este extremo con este extremo, tenemos esto que se forma, que es un paralelogramo. Y también observamos que esta línea sería paralela a la que obtendríamos al unir, porque en realidad lo que hemos hecho ha sido invertir el trapecio. Luego esta línea es idéntica en longitud y en dirección. Y por tanto tendríamos aquí que esta D minúscula, que es la diagonal que hemos llamado una de las diagonales, pues la tendríamos también aquí. Observamos entonces que se nos forma un triángulo en que esto es un lado que es la suma de las bases, esto es una diagonal y esto es la otra. Por tanto, nosotros este triángulo, con los datos que tenemos, lo podemos construir, porque no tenemos más que poner la base mayor y a continuación de ella la base menor. O sea que nosotros tenemos aquí la base mayor. Bien, nosotros vamos a poner aquí dos puntos para que quede localizada esa base, la base mayor. Y a continuación de ella pondremos la base menor, para seguir el esquema de la figura del análisis. Bien, aquí tendríamos la base menor y este sería el extremo de la base menor. A continuación, tomaremos como abertura de compás, si esto es D mayúscula, esta sería la diagonal D mayúscula, con lo cual haríamos una circunferencia de este radio y con centro en este extremo, o sea, para construir este triángulo, ¿no? Entonces simplemente esta circunferencia, lo que haríamos, habiendo tomado esa abertura ya, con centro aquí, haríamos ese arco. Bien, una vez que hemos hecho esa, ahora para garantizar esta otra medida de la otra diagonal,
tomaremos una circunferencia de radio la otra diagonal. Entonces esa circunferencia la haríamos ahora con centro en este punto. Bien, una vez que tenemos las dos circunferencias, se cortan en este punto que equivale a este. Es decir que nosotros, si seguimos el esquema que venimos haciendo, uniendo este con este y uniendo este con este, pues esta sería la que hemos llamado D minúscula en el esquema que estamos trabajando, y este otro segmento representaría la D mayúscula. Esos dos segmentos se cortan en este punto, que equivale a este. Bueno, pues por este punto haremos una línea horizontal que sería paralela a la otra base. Y ahora no hay más que llevar, perdón, esta hay que hacerla bien, la paralela hay que trazarla por el corte de ambos arcos, que sería este punto. Y ahora simplemente aquí habrá que llevar la base menor, que es la B minúscula. O bien simplemente por este punto hacerle una paralela a esta. Obsérvese que al hacer esta paralela aquí, o sea que aquí simplemente podríamos o bien hacer esta paralela por el extremo común de las dos bases, y donde nos corte aquí tendremos lo que sería ya la base menor. O bien simplemente podríamos tomar esta abertura de este radio y hacer un arco aquí, y en el corte con la horizontal anterior tendríamos ya cerrado el trapecio. No habría más que unir este con este. Vamos a unirlo mediante una recta de trazo continuo, y luego uniríamos ya este otro punto con este, y aquí tendríamos ya lo que sería el trapecio completo. Y ahora ya simplemente, si queremos marcar lo que sería la solución, sería unir estos cuatro puntos obtenidos. Y nos hemos basado, como digo, esto ya podemos eliminarlo, puesto que no tiene. Y ya, bueno, pues aquí tendríamos esto, que serían el problema resuelto. Lo único ¿cuál es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues unir este punto con este, que eso es lo que no hemos unido, el extremo de la base con esta. O sea que el trapecio en realidad sería eliminar, esto sería la diagonal, eliminar este trozo, y este sería un elemento el lado inferior de ese trapecio solución. Y aquí tendríamos la solución. Esta sería la base menor, la base mayor la tendríamos aquí, con los datos que se nos han aportado, y ahora ya simplemente pues dibujaríamos las diagonales, si es que las queremos marcar y verificar. Esto sería la D mayúscula y esto sería la D minúscula, que corresponden a estos valores aportados por el problema.